Tenemos muchas visitas hoy y no tomamos el tiempo para de jóvenes que vienen de varias, nosotros también pertenecemos. Y ellos están aquí en representación de sus iglesias también, pero tuvieron un retiro que todavía lo están terminando y han estado aquí cerca de nosotros con ese retiro. Y es un retiro de jóvenes de esas iglesias, pero jóvenes que también participan en el liderazgo de las iglesias. Y agradecemos el deseo que estos jóvenes tienen de servir a Dios, de seguir con la comisión, llevando la comisión que Cristo ha dado a nosotros como iglesia. Entonces, bienvenidos, vienen algunos de Gran Canaria, nadie más allá de Gran Canaria, ¿verdad? Lanzarote, por allá no hay nadie, ¿ok? Y otras iglesias aquí de Tenerife. Pero bienvenido entre nosotros, ¿ok? Y en especial también quiero dar la bienvenida a un hombre llamado Nicola. Aquí está detrás. Bienvenido, Nicola. O quizás es Nicola. Mi italiano no es muy bueno, pero Ida, tú vas a tener que hablar con él en italiano después. Nosotros conocimos a él hace casi un año, ¿verdad? Diciembre, en el hospital La Candelaria, a donde Yaya y otros, mi persona, estamos ahí como capellanes. Y lo conocimos en el pasillo, estaba muy mal, estaba por operarse, le han operado y está en recuperación. Tiene otras dificultades ahí, no camina por la cadera, pero Dios sabe todo eso y él ha llegado a conocer a Cristo y está leyendo la palabra, lo estamos visitando todas las semanas y hoy él puede estar con nosotros. Es una gran bendición para nosotros tenerlo aquí entre nosotros. Gracias y bienvenida. Una pregunta que me viene continuamente es: ¿cuándo me jubilo? Y no sé por qué me hacen esa pregunta, porque soy parte del grupo de jóvenes todavía. Pero por alguna razón, ya por varios años, la gente me hace esa pregunta. Y bueno, hoy decidí que voy a anunciar cuando me jubilo. Loida no está aquí, entonces no lo va a decir a ella. Después ella se va a enterar. Pero Dios me ha mostrado cuándo va a ser el tiempo de mi jubilación. Y va a ser un buen rato todavía. Actualmente va a ser en el año 2070. Ajá. ¿Y por qué? El texto que tenemos esta mañana, Deuteronomio 31, el versículo 1 dice: de nuevo Moisés a todo el pueblo de Israel les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Entonces me faltan 54 años para llegar a los 120. Y a base de eso Dios ya me ha revelado por medio de este texto que hasta los años 270. No quiero jugar con la palabra de Dios así, ¿vale? Yo creo que Dios sí nos dirige por medio de su palabra. Pero también creo que este texto no es uno que yo debo coger para decidir cuándo Dios quiere que me jubile. Pero lo cierto es que Dios sí nos dirige por medio de su palabra. En el caso de Moisés, parece que ya se acabó. El tiempo de participar en el partido de este veterano Moisés ya se acabó. El dueño del equipo y el director técnico ha confiado en este hombre. Terminando este capítulo 31, leemos esto acerca de Moisés: nadie ha demostrado jamás
tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Dios, el dueño, el director técnico, ha confiado en este hombre y este hombre ha estado en el partido por años y años y años. Pero ahora, por decisión soberana de Dios, es tiempo de cambiar el liderazgo. Sale Moisés, entra Josué. Puede ver los carteles, el número este sale y el número este entra. Ya está anunciado. Y ahora, ¿qué pasará? Grandes cambios, nuevos retos y muchas preguntas que pudiéramos hacer en tiempos de cambio. Pero la respuesta a las preguntas es que si habrá grandes cambios, es muy simplemente que no. El cambio de liderazgo por decisión soberana de Dios no cambia nada. Ahora, ese texto está en la Biblia, está en Deuteronomio. Hemos estado por un tiempo estudiando este libro de Deuteronomio y tenemos que mirar lo que está aquí. Algunos van a pensar, ¿qué tiene esto que ver con nosotros, con mi vida? Vamos a ver si de alguna manera Dios desea hablarnos hoy por medio de su palabra. Entonces, el cambio de liderazgo por decisión soberana no cambia nada. No cambia nada porque el plan de Dios no cambia. El liderazgo no cambia nada porque el manual del usuario, lo que Dios nos ha dado para nosotros, no cambia. Y no cambia nada porque el reto para nosotros que estamos metidos en este juego de la vida, el reto para nosotros de seguir fielmente a Dios, tampoco no cambia para nada. Aquí en este libro de Deuteronomio hemos visto que es como una serie de sermones o de discursos, de predicaciones que Moisés está dando al pueblo de Israel. Dura como un mes, no continuo, seguro que tomaron tiempo para comer y descansar y ver los partidos de fútbol, pero duró como un mes mientras que ellos estaban con miras a la tierra prometida. Estaban ahí en la llanura de Moab, por el otro lado del río Jordán está la tierra prometida. Y Dios ya por un largo tiempo está preparando su pueblo para entrar y para conquistar y tomar posesión de lo que Él los haya prometido. Moisés sabe que ya pronto va a morir. Y esta serie de discursos entonces es como un testamento espiritual que Él quiere dejar con el pueblo de Dios. Los que han estado en el estudio de números los martes en la noche ya saben que durante muchos años el pueblo ha estado dando vueltas por el desierto, por desobediencia. Y Dios había dicho, esos que no confiaron y que desobedecieron iban a morir en el desierto. Y ellos que estaban tan preocupados por sus propios hijos, Dios dijo, yo me voy a encargar de tus hijos, pero ustedes van a morir y son tus hijos que van a entrar en la tierra prometida. Entonces es una nueva generación y Moisés ve muy necesario y muy importante volver a comunicar a ellos toda la ley que la generación anterior había recibido. Y ahora Él quiere que esta generación tenga presente la palabra de Dios, los reglamentos, las normas y los mandamientos de Dios. Moisés los llama a recordar la fidelidad de Dios. Las canciones que hemos cantado esta mañana, si prestaron atención a las letras, nos llaman mucho a reflexionar. Gracias a Dios, Él es el Rey eterno, Él es el que nos ha sacado de la oscuridad. Él es el que gobierna eternamente y nos ha dado la promesa que un día pronto estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces Moisés quería que ellos se acordaran de la bendición, de la fidelidad de Dios y de su poder para cumplir con la promesa de llevarlos
a esta tierra llena de bendiciones. Y Moisés, por largo tiempo, y continúa ahora con lo mismo, retándolos a que confíen en Dios y que obedezcan plenamente en Dios. Las últimas predicaciones de capítulo 28 a 30, él habla de escoger entre la bendición y la maldición o el castigo, como Paco lo mencionó esta mañana. Él habla de escoger para cumplir el pacto con Dios, de volver a firmar ese pacto, de reafirmar algo que debe ser parte de nuestra vida diaria, de reafirmar que nosotros estamos en pacto con Dios. Hemos prometido servirlo, seguirlo, y deseamos continuar con eso cada día. Y de escoger entre la vida y la muerte. ¿Se acuerdan la semana pasada la tarta? Yo no vi que nadie tomó la muerte. Esa botella que Jorge tenía aquí era una opción. Uno hubiera podido escoger, pero yo vi que muchos escogieron la tarta, representando en la predicación de la semana pasada la vida. Y muy pocos de nosotros queremos la muerte. Me imagino que ninguno de nosotros. Y Moisés aquí lo está retando y lo está llamando a escoger entre vida y muerte. Y ahora estos capítulos 31 hasta el 34 tenemos la despedida de Moisés. Moisés reconoce y acepta la voluntad de Dios. Él reconoce su propio fallo años anterior, en un momento de desobediencia, de enfado, de frustración, de actuar de una manera contra de lo que Dios le había dicho. Y él reconoce que en parte él no va a llevar el pueblo a entrar a la tierra prometida por esa desobediencia a Dios. Él ya tiene 120 años. 40 de esos años lo duró inicialmente en Egipto, en la casa del faraón. Y él rehusó todo ese privilegio para estar con el pueblo de Dios. Y 40 años Dios lo llevó a un desierto para aprender lo que significa obedecer a Dios y ser un siervo de Dios. Y ahora por 40 años él está aquí enfrente de este gentío, 2 millones de personas. Yo sigo diciendo ese número porque a mí me impresiona. Esto no fue una tarea pequeña de guiar a este pueblo, de llevarlos de la esclavitud para entrar a la tierra prometida. Era un gentío, una gran cantidad de hombres, mujeres y niños, y con todo el ganado que ellos traían con ellos mismos. Era una tarea gigantesca. Y Moisés ha estado enfrente de ellos. Y él ya sabe y él acepta la voluntad de Dios. Y él no va a salir molesto. Él más bien, sabiendo que su tiempo termina, él da aquí unas últimas palabras. Él no seguirá como líder, pero él sí da ánimo al pueblo a que sigan con la tarea asignada por Dios. Y ellos sabiendo que Dios seguirá con ellos. Y Moisés reconociendo a Josué como el quien va a dirigir, el escogido por Dios. Y dándolos otra vez una garantía de que ellos van a tener éxito porque Dios está enfrente de ellos. Dios está con ellos. Y él también toma el tiempo aquí, lo vamos a ver en el texto, a dar ánimo a Josué a cumplir con esta tarea de dirigir al pueblo de Dios. Entonces el liderazgo no cambia la decisión soberana, porque el liderazgo, el cambio de liderazgo no cambia el plan de Dios. Vamos a leer del versículo 1 casi hasta el final del capítulo. La semana que viene vamos a volver a ver algo de este capítulo, entonces parte lo voy a guardar hasta la semana que viene. Para nosotros los predicadores te voy a decir, dar una pequeña confesión, por lo menos para mí. Cuando hay textos largos como el que tenemos hoy, yo sé que yo tengo muchas cosas que comunicarles. Y a veces me veo con la tentación de decir, bueno, la palabra de Dios está ahí, léelo. Y yo te voy a decir algo sobre la palabra de Dios.
¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero aquí en esta iglesia nosotros vemos lo importante de la lectura, no solamente la predicación, pero de la lectura de la palabra de Dios. Entonces voy a evitar esa tentación de saltar, porque el tiempo siempre es corto y mis predicaciones son largas, y vamos a leer la palabra de Dios. Deuteronomio 31, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Mira la cantidad de veces que está subrayada las dos palabras, el Señor. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor, su Dios, marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimas. Entonces no cambia nada. No cambia nada. No cambia nada porque es el mismo Dios que está al frente de ellos. Dios aquí dice una y otra vez: estaré con vosotros. Mire de nuevo el versículo 3. El Señor, su Dios, marchará al frente de ustedes. Versículo 4. El Señor las arrasará. Número 5. El Señor los entregue. 6. Pues el Señor, su Dios, los acompañará. Versículo 8. El Señor mismo marchará a frente de ti y estará contigo. Entonces no cambia nada, porque Dios no cambia. El mismo Dios, el creador, el eterno, el que siempre ha estado con ellos, el que escogió a ellos para ser una nación santa de ellos, es el mismo Señor. Bien sabemos que en este mundo, hablando humanamente, el líder humano temporal puede cambiar. Hay cambios de gobiernos, hay cambios de profesores, hay cambios de dueños a veces, de empresarios o de empresas. A veces hay cambios aún en el hogar, en lo cual el liderazgo se pasa a los padres de una generación a otros. Hay cambios en las iglesias. Las cosas no siempre son iguales. Surge nuevo liderazgo. Hay cambios en la clase de la escuela dominical. Hay cambios en la composición del grupo de alabanza. Y a nivel humano, esos cambios de liderazgo llegan y seguirán llegando. Pero el líder divino, eternal, no cambia. Y aquí en este texto tengo que entender que a propósito el autor pone mucho énfasis en que el Señor está presente. David, el salmista, años más tarde escribió de esta manera: aunque si yo voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno,
porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. David entendió, siendo él un pastor de ovejas, de animales, entendió la importancia de la presencia del pastor con las ovejas. Y él entendió que Dios siempre estaba con él. Y David, un líder futuro delante del pueblo de Dios, no todo era fácil para él. Y en esos momentos, cuando él se sentía que estaba pasando por valle de muerte, él ya entendía que Dios, el Dios de la creación, estaba con él. Y eso es el ánimo que Moisés aquí está dando al pueblo. Jesús mismo, después de estar con sus seguidores, después de ellos ser impactados por su vida, y él muere, y el desánimo los pega. Ellos vuelven a sus sitios, pero de pronto saben que Jesús ha resucitado. Y Jesús dijo: yo los voy a dejar, pero no los voy a dejar solo. Yo les voy a mandar el Consolador, quien estará en vosotros y con vosotros. Y Cristo, la promesa de Él a nosotros, sus seguidores, es que Él está con nosotros en cada momento. La presencia de Dios debe tener un gran impacto en nuestras vidas. El liderazgo, las situaciones de la vida pueden cambiar, pero Dios no cambia. Él está presente con nosotros. Y no cambia nada porque las promesas de Dios no cambian. Mira lo que dice otra vez el texto. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentran a su paso. Ustedes se apoderarán. ¿Ya se han dado cuenta que me cuesta decir esa palabra? Ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará. Con el Señor los entregue en sus manos. Porque tú entrarás con este pueblo al territorio. Tú harás con él que ellos toman posesión de su herencia. Nada cambia porque el plan de Dios de bendecir, de dar éxito a su pueblo, no cambia. Ahora, ¿qué significaba esto para Israel? El capítulo 28, que Paco tuvo tiempo solamente para introducirlo. No predicamos el texto porque nos correspondía antes y tuvimos otra actividad ese domingo. Pedro San Jaime estaba con nosotros y por lo tanto saltamos esa predicación, pero sí entramos con el sermón breve hoy. Y ahí hay una lista larga de cómo Dios indica su manera de bendecir a su pueblo. Y para Israel la parte material era sumamente importante, pero con el fin de impactar el componente espiritual en sus vidas. Era muy importante para Israel tener tierra, porque Dios iba a bendecir a todas las naciones del mundo por medio de Israel. Era importante que ellos fuesen una nación grande, para que el mundo en su alrededor de aquel entonces y hasta hoy en día pudieran prestar atención. Era muy importante para Israel tener riquezas, para que el mundo viera que el Dios a lo cual ellos adoraban era un Dios que bendecía, que hacía prosperar a su pueblo, mientras que su pueblo vivía en sumisión y obediencia a Él. Entonces la parte de bendición material era sumamente importante en los propósitos y el plan de Dios para traer bendición a todas las naciones. Y obviamente el deseo de Dios era que esa bendición, éxito, riquezas, tierra, ganado, le impactara a ellos de tal manera que ellos buscaran de Dios y se arrepintieran continuamente delante de Dios y obedecieran a Dios. Pero quiero hablar
por un momento nada más en cuanto a la iglesia. Porque a veces creo que tenemos cierta confusión en cuanto a cómo estas promesas al pueblo de Israel se aplican a la iglesia. Y hacemos un gran esfuerzo cuando estudiamos el Antiguo Testamento de aclarar, de ver, de tomar nota de cómo todo ese relato de la obra de Dios en ese tiempo tiene relevancia y nos aplica a nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el texto. La iglesia no es Israel. Aunque la iglesia en el plan de Dios asuma algo de la responsabilidad que Dios había dado a Israel de ser portavoz de Dios delante de las naciones. Y que cuando las naciones vieran a Israel, quisieran acercarse y preguntar y entender que hay un Dios eterno, único, soberano, creador que está dirigiendo a este pueblo. Y que ese mismo Dios ofrece que las demás personas del mundo se acercan a Él y reciben favor y bendición de Él. Pero en el Nuevo Testamento Jesús mismo empezó a marcar cuál iba a ser el plan de Dios para la iglesia. Los judíos deseaban un reino literal, un reino político. Querían librarse del yugo del imperio romano. Y vieron al Mesías, ellos entendieron las promesas y entendieron que el Mesías iba a dar apertura a ese reino terrenal, político, material, económico. Y se quedaron cortos porque Jesús empezaba a hablar de un reino dentro del corazón humano. Jesús puso las normas del reino en el sermón sobre el monte y con todo eso bienaventuranzas. Y Él mostró que inicialmente el plan de Dios, la bendición de Dios, iba a ser riqueza interna en el corazón, a donde Cristo iba a reinar y dominar y guiar. Y de ahí vendría bendición material. Pero lo más importante era la bendición espiritual. Pablo captó eso cuando escribió a los Colosenses. Pon tu mirada arriba. Busque a Cristo. Es ahí donde tú vas a encontrar riqueza. Eso es la riqueza más grande que tú necesitas. Pablo escribió a la iglesia en Gálatas diciendo: el fruto del Espíritu Santo se contrasta con las obras de la carne. Las obras de la carne llevan a homicidios, a mentiras, a engaños, a avaricia, a celos. Pero el fruto del Espíritu Santo, eso es la bendición que en verdad debemos buscar de Dios. Pero Cristo sí prometió que se va a cumplir la bendición material. Pero tiene que esperar un tiempo. En ningún momento nos prometió prosperidad completa aquí en este mundo, libre de toda enfermedad y con todas las riquezas que nosotros queramos. Pero sí viene, se llama el cielo, el cumplimiento del reino de Dios. Y hago esa aclaratoria porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento tenemos que tener cuidado en nuestra interpretación y cómo lo aplicamos. Y es muy común querer tomar todo lo de la prosperidad, el éxito que está nombrado ahí en capítulo 28. Pero yo escucho muy pocos predicadores hablando también de la maldición a los que no cumplen la verdad. Y así somos con Dios. Queremos que Dios resuelve todo, pero no nos interesa mucho el castigo, la disciplina que también viene de Dios. No para maldición, como dijo Paco, pero para bendición. Dios obra en nuestras vidas aún por medio de esa disciplina para conformarnos a la imagen de Jesucristo.
Y el verdadero éxito viene cuando nosotros vivimos reflejando la gloria de Jesucristo. El misionero James Elliot dijo: no es tonto el que da lo que no se puede guardar para obtener lo que no se puede perder. Y la bendición de Dios es presente, pero también es futuro. Entonces nada cambia, porque Dios tiene el mismo plan de dar éxito a su pueblo. Nada cambia, porque también vemos aquí en estos versículos que el llamado de Dios es lo mismo. Tanto a Moisés a Israel, Moisés a Josué y Dios a Josué. Una y otra vez se dice en este texto que deben ser fuerte y valiente. Y este concepto, esta frase se repite muchas veces en el Antiguo Testamento y unas veces en el Nuevo Testamento. Sé fuerte. Decimos esto mucho en nuestra conversación con los hijos y con otras personas. ¿Por qué decimos eso a las personas? Bueno, en parte porque sabemos que hay una tendencia hacia debilidad, hacia desánimo. Sabemos que la fuerza física se acaba, que el ánimo se acaba. Y por lo tanto hablamos el uno al otro en este mundo material de que sea fuerte, sea valiente. Y sabemos que esto incluye la fuerza física, incluye el esfuerzo de trabajar duro y de una manera disciplinada, incluye la capacidad de cumplir con la voluntad de Dios cada día. Pero en el contexto aquí es siempre sabiendo que Dios está presente con nosotros. En el Nuevo Testamento Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo: por afuera me siento como todo se está acabando, mi fuerza, mi energía, pero por adentro estoy siendo renovado. Pablo escribió diciendo: fortalécense en el poder, no del gimnasio, pero en el poder, fortalézcanse en el poder de Jesucristo. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento tenemos ese ánimo a ser fuertes. Incluye la parte física, pero incluye también fuerza en nuestro espíritu y nuestra alma. Nosotros en Venezuela tuvimos un pequeño perro. Se llamaba Late por el color. Era como, miren aquí, como así de grande. Lo podía tomar en la mano. Tenía solamente medio cerebro. Pero Late, este perro pequeño, pensaba que era un perro gigante. Pareciera que dentro de sí mismo alguien en algún momento, su madre, yo no sé qué, le comunicó a este perro pequeño: tú eres grande. Nosotros lo soltamos al solar, pero para salir de dentro de la casa, ojo, Loida tenía un perro dentro de su casa porque los niños lo querían así. Y bueno, lo consentimos. Para salir de la casa tuvimos que abrir la puerta principal, pero también había una reja. La reja era así de ancho, ¿okay? Y este perro pequeño cabía 2 veces por la reja. Pero hasta que nosotros no abrimos la reja, Late no salía. Y llegaba a la calle, aquí estaba la reja también, tanto de entrar y salir como de donde aparcar el coche. Y pasaban perros grandes por frente. Y este perro Late llegaba y se asomaba a esa reja como iba a devorar a esos perros grandes que salían por ahí. Pero nunca salía a la calle, aunque pudiera, porque el espacio era muy amplio. Nunca salía hasta que nosotros abríamos la puerta. Y salía detrás de esos perros gigantescos. Y solamente hacía falta que uno de esos perros grandes dara la vuelta con su boca y ¡pum! Y Late hubiera sido ya pan caliente. Pero algo se le ocurrió a ese perro Late, de que tenía una fuerza interna.
No sé de dónde vino porque no tenía mucho cerebro. Pero hago uso de eso para decir, Dios nos llama a nosotros a fortalecernos, a reconocer que en presencia de Dios nosotros somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usa la misma palabra aquí parecida, digo, sé fuerte y sé valiente. Tenga valor emocional, vive según tus convicciones. Cuando el mundo te viene en contra, vive sabiendo lo que Dios quiere para ti. Tenga coraje para actuar según las instrucciones de Dios. Tenga confianza en Dios. Hay gigantes, pero Dios, Jehová, está presente con todo su poder. Y por lo tanto, que sean momentos de dificultad o de dolor, sean constantes, no se rinden ante cualquier dificultad. Entonces nada cambia porque el plan de Dios no cambia. Pero también vemos aquí, siguiendo leyendo, que cuando hay un cambio de liderazgo, en realidad no hay cambio porque no cambia el manual del usuario. Versículos 9 al 13, vamos a leer también en la Nueva Versión Internacional. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Entonces hay un cambio de liderazgo, pero no cambia nada porque la ley de Dios no cambia. Es la misma normativa. Moisés escribió esta ley. Entendemos que Moisés, por inspiración de Dios, había recibido verbalmente toda esta historia, los mandamientos, las reglas, las normativas que él ha estado compartiendo con el pueblo. Pero era importante también escribir todo lo que él había recibido de Dios para poder preservarlo. Y era importante asignar a alguien a custodiar. En aquel entonces no tenían la facilidad de nosotros de tener la palabra de Dios. Ni tenemos que llevar la Biblia ahora, porque lo tenemos en nuestras unidades electrónicas. Pero en aquel entonces no era así. Entonces era importante asignar a los sacerdotes, la tribu de Leví, que ellos iban a responsabilizarse por guardar, mantener la copia que se había escrito en aquel entonces. Y lo iban a tener ahí al lado del arco del pacto. No iba a estar dentro, pero iba a estar al lado. Muchas historias sobre el arca del pacto. Si no lo entienden, búsquelo en Google, pero bien interesante. Ese arco, esa caja cubierta de oro, en lo cual por adentro estaba las tablas de los 10 mandamientos, y se cree que también estaba parte de la vara de Moisés y algunos del maná que comieron en el desierto, y eso iba con ellos por todos lugares, y simbólicamente para darles a entender al pueblo de Israel que Dios estaba presente con ellos. Pero lo importante en el momento es ver que Moisés asignó a los levitas a custodiar, a cuidar, a proteger, a mantener. Y la instrucción aquí es que cada 7 años, por lo menos una vez en esos 7 años, deben reunir a toda la nación, hombres, mujeres
y niños para leer toda esta ley. La memorización de la palabra de Dios que estamos tratando de animar no es una tarea en vano, no es una tarea al azar. Es porque tenemos una gran convicción en esta iglesia que la palabra de Dios es lo que va a llevar y hacer la diferencia en nuestras vidas. Yo personalmente agradezco a Lota por su esfuerzo entre nosotros de ayudarnos en esta tarea. Nosotros aquí predicamos la palabra de Dios texto por texto, libro por libro, capítulo por capítulo, porque creemos en la palabra de Dios, creemos en la importancia y cómo Dios cambia nuestras vidas para bien. El éxito viene no necesariamente materialmente, pero espiritualmente por entender y obedecer la palabra de Dios. Y Moisés vio la necesidad de que esta palabra fuese transmitida de una generación a otra generación. Y por aquí el texto dice, para que los descendientes de ellos, versículo 13, para que los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en el territorio. Entonces el mismo proceso, nada cambia. Escuchen, aprenden y obedezcan. Tengo una imagen de mi madre que todas las mañanas cuando yo ya me levantaba, ella estaba en la sala con la luz de la esquina encendida y la Biblia abierta. Y eso es lo que ha quedado en mi cabeza de mi madre. Vive aún. Yo sé que todavía tiene la práctica de leer todos los días la palabra de Dios a primera hora de la mañana. Y cuando yo me levanté como un niño y con joven, eso es lo que yo veía. A mi madre con su palabra, con la palabra de Dios abierta. Y lo hace todavía hoy en día. Y ora. Mi madre, cuando le llamo, conoce a alguno de ustedes y me pregunta por la iglesia aquí. Me pregunta por nombre. Y por los que no conoce por nombre, ella ora por vosotros. Mi madre entiende la importancia de la palabra de Dios. El plan de Dios, la situación cuando hay cambios en nuestra vida, en verdad no cambian cuando nosotros estamos apegados a la palabra de Dios. Y por último, aquí en este texto, hay cambio de liderazgo. Pero en realidad no cambia nada, porque el reto de Dios sigue igual para su pueblo, de ser fiel a Él, de seguirle fiel a Él. Y vamos a leer versículos 14 hasta el 23. No vamos a tomar el tiempo para leerlo todo, pero suficiente para que veamos lo que Dios está diciendo aquí en cuanto a la fidelidad. Versículo 14, el Señor le dijo a Moisés: ya se acerca el día de tu muerte, llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron allí. Entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube y le dijo a Moisés: tú irás a descansar con tus antepasados, y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Una historia muy triste de un pueblo que tenía todo de Dios y se olvidaron de Dios. Se apasionaron más por las cosas en su alrededor que por seguir fielmente a Dios. Será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos.
Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré, ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Dios da sus instrucciones. Él trae a Josué aquí para que él personalmente reciba sus instrucciones. El pueblo sigue con las instrucciones de Dios. Pero Dios da a saber a Moisés que con todo el favor que él ha mostrado a ellos, la lucha de esta gente con sus propias pasiones va a continuar y van a ser atraídos a estos dioses falsos que no son dioses por nada. Pero Dios da ánimo al pueblo. Ahí está Josué. Y Dios habla a Josué. Vemos más adelante que Dios pone en Josué un espíritu de sabiduría. Capítulo 34. Estoy saltando ahora para terminar. ¿Alguien está atrás? No. Ahí está, capítulo 34. Leyendo parte de eso, el Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de su muerte, llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron. Ya leí esto. Y el Señor, versículo 23, le habló diciendo, esfuérzate. Esto es lo que quiero. 34, gracias. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué, hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Por un tiempo les va bien. Eso es la historia del pueblo de Israel. Por un tiempo bien, pero entonces la desobediencia. En muchas maneras eso refleja lo que es cierto en nuestras vidas. El reto de Dios es que continuamos confiando en Él y que continuemos en obediencia a Él. Y por lo tanto los cambios en la vida, los cambios del liderazgo no nos van a afectar porque nosotros seguimos con ese reto de confiar en Dios y de obedecer a Dios. Y tenemos ejemplos de personas como Moisés, como ya lo hemos leído, o lo vamos a leer en versículo 10. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés se hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante Israel. Tenemos ejemplos como Moisés, pero para mí es súper importante, interesante y debemos resaltarlo. Este pueblo, después que murió Moisés, lloró con lágrimas, pero no hay ninguna indicación de que se les ocurrió adorar y venerar a Moisés, porque es Dios y solamente a Él que nosotros debemos adorar. Entonces el cambio de liderazgo por decisión soberana de Dios, pero eso no cambia nada, porque el plan de Dios no cambia, el manual del usuario no cambia y el reto de seguir fielmente a Dios no cambia. ¿Y qué tal de nosotros? ¿Qué tal cuando hay cambios, quizás en el liderazgo o cualquier otro cambio en nuestra vida? Debemos tomar la actitud de Moisés, de permitir que Dios soberanamente lleve a cabo esos cambios, aceptar, abrazar
confiar en Dios. En estos momentos de cambio debemos mantenernos aferrados a Dios, apegados a la palabra de Dios. En la matemática y en la física hablamos del concepto de un constante que no cambia. Aunque lo demás de la cosa puede cambiar, hay variables. Y en la física, en la matemática, hay muchas cosas que cambian, pero hay un constante que no cambia. Y Dios no cambia, su palabra no cambia. La presencia de Dios en nuestras vidas no cambia. En tiempos de cambio, Dios nos llama a ser fuertes y valientes, a luchar contra el desánimo, a seguir cumpliendo con lo que Dios nos llama a hacer, a luchar contra los deseos de la carne, a luchar para decir la verdad, a luchar para practicar la santidad, de luchar para dar gracias a Dios en todo, de luchar para vencer la ansiedad y responder a los que están a nuestro alrededor con palabras amables. Porque Dios no cambia y Él está con nosotros. Una última cosa en la pantalla. En tiempos de cambio, mantente fiel a Dios. Este cuadro a la izquierda lo mostré antes rápido, de alguien orando con el pan delante de ellos, representando la vida diaria, pero con la palabra de Dios abierta. El reto de Dios para nosotros es: en tiempos de cambio, mantente aferrado a Dios, mantente apegado a la palabra de Dios. Que sea como esta mujer que ora y está en la palabra de Dios. Que sea como este hombre que ora y está en la palabra de Dios. Y que tus hijos y tus nietos te acuerden a ti como alguien que, aunque tuvo que pasar por cambios, es un alguien fiel al Señor, apegado a Dios y con mucho deseo de mantenerse en la palabra de Dios. Señor Dios, vivimos un día a la vez. No sabemos lo que está por delante esta semana, pero sí sabemos que venga lo que venga, que sea lo que sea, que tú eres el constante, el que no cambia, el que no se aparte de nosotros, el que sigue trayéndonos tus promesas, el que sigue deseando bendecir y traer prosperidad espiritual, y aunque eso va a afectar nuestro mundo económico y material. Pero más que todo, tú quieres trabajar para bendecirnos en el interior de nuestros seres. Y tú nos llamas simplemente a pegarnos a ti, de mantenernos en tu palabra, de mantenernos confiando en ti y obedeciendo a ti. Te pido tu favor, Señor, sobre cada persona aquí esta mañana. Denos ánimo para mantenernos fiel delante de ti. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.